punto, Pelegrín, porque Sí, es que hay mucha confusión sí. y me gustaría que con la credibilidad y la ecuanimidad que le caracteriza podamos explicar a nuestros seguidores cómo se origina este problema, por qué llegó hasta este punto y si, como dicen algunos, reaccionamos tarde. Mira, vamos a hacer un poco de historia. Sí. El presidente Juvenal Moïse ganó con apenas el 10% de aprobación. Votaron 20% del electorado de Haití y el 10% de ese 20% votó por él. Por eso desde que La llegó a falta de la, legitimidad, sí. a la presidencia fue objeto de mucho cuestionamiento. Tuvo problemas para entrar en el cargo y se generó un movimiento bastante poderoso de parte de los adversarios, concretamente ese movimiento cuando aquí se hacía la Marcha Verde, en Haití había una réplica de la Marcha Verde. Aquí la Marcha Verde se hacía con el tema de Odebrecht, Punta Catalina, los casos de corrupción. En Haití se hacía una versión haitiana de la Marcha Verde y lo apoyaba Cuba, Venezuela, y el tema fundamental para la movilización era que se habían dilapidado cerca de 4.000 millones de dólares de Petrocaribe. Y se acusaba a Martelly, a Mois, a Lamotte, a altos funcionarios del gobierno haitiano, y también se acusaba a políticos dominicanos, empresarios dominicanos. Fue toda una ofensiva, miles y miles de gente en la calle pidiendo justicia. Y el presidente Mois acorralado. En el 17, porque es bueno tener la Ujú. sincronización de los eventos, ya se había retirado la fuerza de estabilización, la fuerza de la MINUSTA. Nuestra. Y se hizo con mucha mala fe porque el presidente Trump había cuestionado a Naciones Unidas, había recortado los fondos de Naciones Unidas y Naciones Unidas en venganza decidió eliminar la MINUSTA de Haití. El país más débil, el más frágil, el más próximo a Estados Unidos, se queda sin una fuerza de estabilización. En un momento en que el movimiento popular de protesta estaba radicalizándose, entonces las tropas Estaba en auge. se retiran. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, entonces se tenía que dar lo que era previsible que se diera, y era que todos los factores de poder de Haití empezaran a consolidar grupos armados. Cada grupo económico de allá creaba su milicia y bueno, ahora mismo hay 155 grupos armados controlando buena parte del territorio. ¿Qué pasa? El presidente Moïse entendió que era el momento donde él tenía la oportunidad histórica de imponer una reforma constitucional. Y él se embarca en ese contexto en el proyecto de imponer una reforma constitucional con el apoyo del Core Group. El Core Group es el grupo de países más poderosos concernidos en la crisis haitiana que se proclaman amigos de Haití. Ahí está Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea como conjunto, estaba Brasil en ese momento, y Naciones Unidas y la propia OEA. Ese movimiento eh, de imponer una reforma constitucional para luego hacer un referéndum que legitimara eso era un proyecto apoyado por el Core Group y apoyado por las élites de poder de Haití, en contra de ese movimiento popular
que venía creciendo y que se estaba planteando y se plantea al día de hoy la necesidad de una revolución en Haití, que tomara el poder y que rompiera los vínculos con las potencias colonialistas o neocolonialistas. El presidente Moïse seguía con sus planes. Cuando gana Biden en el 20, ya Moïse tenía una situación de desgaste importante porque con Trump él iba avanzando y no había problema. Cuando él gana Biden en el 20, empieza un poco a girar la política. Y entonces al presidente Moïse le mueven el piso. ¿Quiénes le mueven el piso? Una alianza entre la diáspora haitiana, el caucus afroamericano y los sectores más radicales del Partido Demócrata. Pero previamente a ese movimiento de piso que lo deja solo y lo pone a hacer una serie de maromas geopolíticas que le cuestan la vida finalmente, previamente a eso, Moïse vino a Santo Domingo a buscar apoyo en el gobierno dominicano porque él quería seguir vendiendo la idea de que él podía ser la persona para gobernar Haití, para hacer las reformas. Incluso ya había dictado el decreto de constitución del ejército haitiano, de reconstitución del ejército haitiano, sí, del servicio de inteligencia haitiano. Y entonces, cuando se involucra en eso, él viene aquí y firma un acuerdo con el presidente Abinader, que se firma en la frontera. Una foto. Un memorándum de entendimiento, sí. 11, 12 puntos, donde casi todo el mundo estaba de acuerdo, y uno de los puntos era la construcción del muro, de que el gobierno haitiano reconocía el derecho de República Dominicana a construir una estructura físico-tecnológica. El canal no estaba incluido. No estaba incluido. Sí se hablaba de desarrollar los proyectos a ambos lados de la frontera hidroeléctricos, porque hay varias cuencas y la más grande de la isla está en el Artibonito. Y es un gran proyecto, porque tiene 3 hidroeléctricas de buen nivel y que le pudiera dar mucha agua a Haití y sobre todo energía a toda la frontera de este lado y del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Eso aquí se celebró, todos lo celebramos, porque el acuerdo en sí era bastante bueno para la República Dominicana. En Haití no se pudo presentar. Aquí se hizo un acto en Palacio y vino Juvenal Moïse a la firma, tuvo el embajador haitiano. Él vino e incluso trató de quedarse unos días más haciendo movilizaciones aquí. Y recuerdo que el gobierno dominicano le llamó la atención a Juvenal Moïse, no, perdón, a Claude Joseph. A Claude Joseph. Claro. Le llamó la atención a Claude Joseph, porque Claude Joseph salió diciendo una cosa distinta a la que se había discutido en Palacio. En Palacio. Acuerdo, entonces, sí. ¿Qué pasa? El presidente Moïse no pudo presentar el acuerdo que había firmado con el presidente dominicano, porque eso era más para consumo exterior que para consumo de los haitianos. ¿Qué pasó? Bueno, no está todavía determinado, pero hay motivos para sospechar que Claude Joseph, quizá con el visto bueno del presidente Moïse, decidió de inmediato, casi de inmediato, al poco tiempo, poner en práctica el tema de un canal para sustraer agua del río Masacre. Eso... Pelegrín, pero ¿cómo eso llega a un documento que hay espérate, ahí es que vamos. Ese documento, porque Claude Joseph tiene amigos, todavía hoy
es el hombre más poderoso en la Cancillería haitiana. En los consulados haitianos aquí tiene gente que le responde a él y tiene un grupo de amigos en la Cancillería. La Cancillería de aquí. Claro, en la Cancillería de aquí. Incluido el canciller. Mira, hay un grupo de funcionarios. No creo que el canciller esté en la lista de sus favoritos, pero sí creo que en la Comisión Mixta Binacional, el embajador Julio Ortega, que había sido embajador en el gobierno del presidente Fernández, se estrenó con el presidente Fernández, luego, o con el presidente Balaguer, no recuerdo, luego con el presidente Fernández, después con el presidente Medina. Bueno, lo cierto es que Julio Ortega, como embajador, director, eso está en el documento, establece una mención de que el río, el canal que se está construyendo no desvía las aguas. Es una declaración del director de la Comisión Mixta Binacional. Pero obviamente eso no es vinculante. Eso es una posición de un embajador a partir de unos informes que no eran del todo claros. Porque cuando tú lees el informe del INDRI y tú lees el informe de otras instituciones, ahí tú encuentras las razones para rechazar la obra, pero también encuentras la falta de un rechazo categórico a la obra. Ahí es que está el problema, Espérate. porque había que incluir eso. Sí, eso pero cuestionable, ¿qué pasa? Cuando eso se incluye ahí, yo te voy a decir, a mí me llamaron, yo creo que al momento de la firma ya me estaban llamando varios de los que estaban ahí para informarme de eso. Entonces, ¿qué hago yo y qué hace mucha gente? Bueno, nosotros fuimos de los primeros. No voy a decir el primero, porque probablemente no tengo la secuencia, que protesto en las redes, doy unas declaraciones, me llaman de los medios, empiezo a hablar y se va generando un movimiento de opinión, cuestionando el acuerdo. Y se suman técnicos tan calificados como Siri de León, también el ingeniero Carlos Michelén, que está en la OEA, experto en asuntos de agua, bueno, que yo lo llamo y lo involucro en el tema. Sí. Y hasta hicimos un panel y todo eso. Eso tuvo también muchas consecuencias porque era un evento académico y ahí mucha gente se molestó con eso. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento fue creciendo ese mismo día y el día siguiente, y yo te diría que el presidente Abinader, al ver el ruido que se estaba creando, reaccionó, intervino y dijo que ese acuerdo no iba. Lo dijo entonces y dijo que eso tenía que volver a la discusión de la mesa técnica. Eso se dijo ahí entonces. Lo cual era bueno, porque yo a veces le digo al presidente que él es el presidente de la República, institucionalmente, el jefe de Estado, jefe de gobierno, pero lo pudiéramos nombrar el gran bombero de la República, porque tiene que apagar una serie de fuegos que le crean muchas veces mucha gente de su equipo o de su partido, porque que lo creen los opositores, tú lo entiendes, pero que gente del gobierno generen este tipo de escenario no debe ser. Pelegrín, yo lo que me digo es, ¿qué busca el gobierno dominicano, un funcionario del gobierno dominicano, incluyendo esa cláusula ahí, que de alguna manera le da una autoridad que, aunque no es vinculante, pero le da espacio a los haitianos para eso, que mira, eso no se le puede darle tamaño como se está haciendo ahora, porque eso sí es grave. Ya. En este momento, coger una declaración en un documento que fue rechazado oficialmente y traerlo a colación ahora, cuando el mismo personaje de Claude Joseph es el que aparece acusando a República Dominicana y dando órdenes de que continúe el canal. Porque, ojo, mira, tú eres muy perspicaz.
Aquí parece ser, porque aquí no es solamente un canal que se está construyendo, aquí se está montando una provocación. Ay, sí, por eso lo que a mí me asusta, Pero Pelegrín. voy más lejos. Porque si ellos no detienen el canal, después ¿qué Pero más van a hacer? Lo que les dé la gana. voy más lejos. La provocación no es solamente a República Dominicana. A la comunidad. No, la provocación, si tú te pones a analizar la secuencia de los hechos, también apunta al presidente Ariel Henry. Porque si la obra no está autorizada por el gobierno haitiano, que lo había parado a petición del gobierno dominicano en aquella ocasión, y el que aparece dando órdenes de que continúe es una persona que es enemiga del presidente de Haití, entonces una de dos: o el presidente haitiano tiene un doble juego y le dice al presidente dominicano que él no tiene que él no autorizó y que se opone, o Claude José está preparando un golpe de Estado para desplazar del poder a el primer ministro, que es su enemigo, porque él aspira. Los militares, los policías que vimos que llegaron ayer, ahí llegamos. Vinieron Entonces, a detener o a proteger. Bueno, eso se va a saber en las próximas horas, porque hay una comisión diplomática aquí de Haití. Si esa comisión en la Cancillería llega a la conclusión de que esa obra se tiene que detener para discutir las cuestiones técnicas y todo eso en una comisión, como se hizo con el dique derivador internacional en el año 1978, porque hay antecedentes. Hay antecedentes. Si eso se hace así y la obra se detiene, entonces se puede decir que la autoridad del presidente Ariel Henry, del primer ministro Ariel Henry, se fortalece. Pero si es lo contrario, y él dice una cosa y Claude José dice otra, y las tropas le responden a Claude José y a los políticos de la zona, entonces tú estás en presencia ya de un movimiento de derrocamiento del primer ministro de Haití. ¿Qué es lo que pasa? Que hace unos días el CARICOM acaba de sacar una declaración, el presidente del CARICOM, diciendo que el CARICOM está profundamente decepcionado con Ariel Henry porque el primer ministro haitiano no ha podido avanzar con las negociaciones, ¿no? Y le está dando largas a una solución a la crisis haitiana. Eso de un apoyo a Joseph. Pero ¿qué pasa? También se anuncia al mismo tiempo que los Estados Unidos van a poner en libertad, nada más y nada menos, que a Guy Philippe, el comandante Guy Philippe de la policía haitiana. Son una cadena. Espérate, para que veamos todas las dimensiones del tema, que Guy Philippe viene de retorno para Haití. Guy Philippe fue, para que refresquemos la memoria, fue nada más y nada menos que el responsable del derrocamiento del jaque mate que se le dio al presidente Aristide en el 2004 por encargo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Y se lo llevan preso cuando estaba enfrentando a Moïse, se lo llevan preso para Estados Unidos. Ya era senador electo, acusado de narcotráfico, pero ahora lo sueltan y viene. Ajá. ¿Y viene a qué? Bueno, porque Claude José es un diplomático, pero a lo mejor necesita un brazo armado. Claro. Un brazo armado porque allí él es un buen provocador, un buen agitador, pero necesita un brazo armado. Ahora, ¿quiénes son los que están moviendo los hilos? Porque hay que, nosotros no podemos perdernos, claro. ¿Quiénes son los que están moviendo los hilos? Mira, yo acabo de venir de Washington. Pero entonces, según lo que tú estás diciendo de Estados Unidos. Pero claro. Pero ven acá. Nos quedamos en el punto de quién mueve los hilos y cómo usted estaba explicando los acontecimientos que hay que ir entrelazando para saber por dónde es que viene el golpe. Correcto. Mira, nosotros recientemente formamos parte de la primera comisión que el gobierno dominicano
decidió que visitara el exterior una comisión que no es de funcionarios del gobierno, sino que junto a funcionarios del gobierno iban intelectuales, dirigentes políticos, en el caso mío, dirigentes políticos de oposición, y que fuéramos a conversar con un grupo de legisladores norteamericanos, en un evento que lo organizó fundamentalmente el legislador Adriano Espaillat. Y nosotros, allá con el equipo nuestro, el viceministro Lugo, el viceministro Gómez y los que fuimos, visitamos un grupo importante de legisladores y también de figuras importantes de la política norteamericana que conocen perfectamente los medios norteamericanos. Algunas fueron públicas, otras no públicas, por razones de discreción. Tuvimos también encuentros con la Embajada Dominicana en Washington. ¿Qué pudimos captar? ¿Qué yo pude captar? Y creo que es la comisión completa. Mira, hay una realidad. En el Departamento de Estado, ahora mismo, la línea política exterior de Estados Unidos está profundamente impregnada por una visión ideológica racialista y de género. Es una cosa extrema. Son unos radicales con esa visión en el Departamento de Estado y también en el Consejo Nacional de Seguridad. Y ni hablar Casablanca, la vocero del presidente Biden, es una expresión de esa realidad. Entonces, quedó claro que nosotros, con esta administración, que ya hemos visto una serie de ataques que se han lanzado muy injustos contra la República Dominicana, ahí hemos contado con el apoyo del senador Menéndez, con el apoyo de la representante María Elvira Salazar, con el apoyo de Mario Díaz Balar. Los cubanos americanos han sido nuestros aliados en esa lucha. Adriano Espaillat ha jugado muy bien su papel. Ahí quedó muy claro que ese es el enfoque que hay, que está, por razones elementales, muy inclinado a trabajar para la solución dominicana al problema haitiano. Pellegrín, a mí me llama la atención cuando usted estaba explicando los movimientos. La declaración del CARICOM, del CARIFON. CARICOM. Del CARICOM. La poner en libertad a Philip. A Guy Philippe. A Guy Philippe. Entonces, la actitud de Claudio Joseph, enemigo de la República Dominicana. Beligerante, totalmente beligerante. Activan lo de la construcción del canal. Se nota que hay toda una trama. De provocación. Para que además de lo de Ariel Henry. Entonces, mira, yo tengo la impresión que yo saqué y se lo transmití, se lo dije al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano y su equipo, que ahí habían 4 o 5 de los staff que son precisamente los que más llevan el día a día de la política. Yo le dije, miren, en República Dominicana hay mucha gente que está preocupada y que percibe que en Haití se va a desarrollar una guerra civil de alta intensidad y que el objetivo último de esa guerra civil de alta intensidad es forzar un éxodo masivo, un traslado forzoso de poblaciones hacia República Dominicana, y que en caso de que República Dominicana resista, que sus autoridades, que el pueblo resista, entonces provocar una intervención de carácter humanitario. Porque Estados Unidos dejó atrás las intervenciones imperialistas. Digo, la primera intervención humanitaria la hizo en Somalia y salió muy rápido. Pero después ha hecho intervenciones humanitarias. Pero para que haya intervenciones humanitarias, tiene que haber un escenario de guerra civil, de violencia.
que es precisamente lo que se está montando en Haití. Porque el que ha seguido el proceso de Haití sabe que al eliminar el ejército, al mantener la policía como una institución endeble, al retirar la MINUSTA, era inevitable que viniera esa proliferación de grupos armados. Pero esas armas también estaban llegando, flujos de armas que llegaban de Estados Unidos, municiones, mercenarios, equipos de comunicación. Cuando tú ves un reportaje de Al Jazeera a Jimmy Cherizier Barbecue, un reportaje de 1 hora para convertirlo en todo un personaje de jefe de banda, ya lo convierten en un líder popular que está en condiciones de tomar el poder y gobernar. Entonces tú sabes las fuerzas que se mueven. ¿Qué es lo que está pasando en la geopolítica? Vámonos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque esas son las cosas que nosotros no podemos... Pero el Consejo de Seguridad tiene que aprobar la intervención. Mira, en principio sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Hubo un periodo en el gobierno de Danilo Medina cuando teníamos una posición en el Consejo de Seguridad, que el embajador era José Singer, que se intentó en varias ocasiones que se produjera una sesión cerrada del Consejo para analizar la crisis haitiana. Creo que lo plantearon en un par de ocasiones, en 3 ocasiones, pero no se pudo. Unas veces porque China objetaba y otras veces porque Estados Unidos no quería. Después, ya en esta etapa, el gobierno pasa a la ofensiva y empieza a plantear el tema abiertamente, insistentemente, en todos los escenarios, y a decir algo que contraría un poco la estrategia que se estaba implantando, que es: no hay solución dominicana al problema haitiano, ni habrá, y la solución tiene que ser internacional. Eso, para los que se habían adentrado en el plan de la solución dominicana al problema haitiano, era una contrariedad, pero igualmente iba caminando. ¿Qué pasa? En el Consejo de Seguridad se produjeron varias sesiones. Yo pude ver 3 sesiones completas, y en las 3 fue claro que el embajador ruso, el embajador chino y muchos países alineados con Rusia y China en este contexto de guerra internacional, mundial, que hay en curso en Ucrania y en otras partes, bueno, ellos esbozaron el veto. Cuando Rusia y China autorizaron al secretario general a que preparara una propuesta de opciones, cuando el secretario general se abrió a la posibilidad de que fueran tropas africanas, porque se había estado sondeando quién podía encabezar, qué país podía tener el interés de involucrarse en la crisis haitiana. Con las experiencias que hay, mucha gente no quería participar, pero más si China y Rusia no están a favor, porque todo el que está siguiendo la crisis haitiana sabe que ahí se está preparando una guerra civil. Entonces mandar tropas es complicado. Entonces cuando venden a Kenia, obviamente Eso de Kenia manda una misión. ¿Y cuál es la conclusión de Kenia? Bueno, nosotros vamos a mandar 1000 policías a proteger, a proteger las infraestructuras críticas de Haití, para que la Policía Nacional de Haití esté liberada y vaya a las calles a luchar con las bandas, que eso es lo normal, porque ¿quién es que tiene que bregar con las bandas? Son la policía haitiana. Es la policía haitiana. Además, ellos hablan creol y se entiende. Los kenianos hablan sahawali y inglés. Entonces, esa tropa, además, ¿qué había planteado el secretario general? Que fuera una fuerza internacional robusta, claro, contundente, para que no haya una posibilidad de una guerra. Porque cuando las tropas son muy equilibradas o insuficientes,
la posibilidad del conflicto es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se despachan es con la oferta de 1.000 policías, y en el resto de CARICOM ofrecen 1.000 más. Bahamas, Jamaica, los países pequeños. Y con 2.000 policías no es verdad que se puede enfrentar un ejército de bandas, un grupos armados que superan probablemente los 10.000 efectivos y puede llegar a los 15.000, pero con armamento muy sofisticado, porque lo que hay que preguntarse es por qué han llegado tantas armas modernas a Haití. ¿Por qué hay arsenales, depósitos de armas? Porque hay incluso milicianos que vienen de Sudamérica, de Norteamérica, y internacionalistas voluntarios que vienen de África. Mira, al senador Moyanchar, que es la figura más importante en la oposición radical, fundador del partido Petit de Salín, después de haber recibido un honoris causa en una universidad americana, los norteamericanos le quitaron la visa porque se fue a Nigeria y allá se reunió con grupos radicales y todo parece indicar que él llegó a algún tipo de entendimiento de que vinieran tropas o recursos o material bélico para llevarlo a Haití en la lucha que viene, porque se están preparando por una guerra civil. Ay, ahora, mío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos espera a nosotros con una guerra civil en Haití? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se presenta una situación de ese tipo, lo correcto, si el país vecino está enterado y sus clases dirigentes están enteradas y quieren cuidarse, lo más importante es que dejen de lado las diferencias, que siempre van a existir. No es que entren en la confianza, porque sí, que den paso a unos compromisos de unidad para que el mensaje que se mande al mundo sea, miren, ese país vecino no se va a dejar sacrificar. Cambien el enfoque porque si no porque si no va a haber un problema. Que lo van a sentir, mira, ahora mismo el alcalde de Nueva York está gritando porque hay muchos inmigrantes. Y lo que más llama la atención en el reportaje, que uno se tiene que reír, es que parece que fueron muchachos de aquí que están acostumbrados a hacer piruetas en los motores. Y Nueva York está escandalizado con eso. Óigame, miren, si la isla de Santo Domingo con 22, 23 millones estalla en un conflicto, lo va a sentir el continente completo, porque va a ser un conflicto como no se ha visto en el continente. Ay, Dios mío. Entonces se lo hemos estado diciendo, yo se lo dije allá en el Congreso americano, se lo dije, miren, nosotros los dominicanos somos los que más queremos, la estabilidad, la paz, la reconstrucción de Haití. Pero allá. Allá. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Y ahí sí vamos al tema medular. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque siempre en los últimos 30 años, desde el gobierno, yo te diría, desde el gobierno de Balaguer para acá, porque en medio de la Guerra Fría era muy complicado hacerlo, pero ya en la mediados de los 80 era factible empezar a montar el esquema del Estado pivote, Estado tapón, porque lo más triste, lo más doloroso que hay, Yanesi, es que Haití es un Estado fallido, eso lo sabemos, pero ha sido descartado, ha sido desahuciado, ha sido considerado como un país en el que no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Yo hablaba recientemente con una persona diplomático de mucho nivel, un expresidente, que conoce toda América Latina. Y él mismo, que conoce el problema haitiano, me dijo a mí, mira, al final, fíjate los enfoques, ahí las posibles soluciones vienen de un compromiso de que todo el continente decida asumir unas cuotas de migración. Y tú le sacas población y la repartes en todo el continente. Y entonces, sí, pero
te estoy diciendo que el grado de descarte que hay de Haití es impresionante. De abandono, un abandono total. No, es que no. Y obviamente eso llega también, eso empieza también con los mismos haitianos. No, porque la actitud de ellos tampoco Porque ayuda. no ayuda. Los haitianos actúan en la vida con la actitud del que todo se le debe y del que no tiene nada que perder. Entonces, esa actitud la han mantenido siempre con el gobierno dominicano, lo que Manuel Núñez llama la dictadura del débil, explotando la posición victimista. Y obviamente eso hay que quitárselo de la cabeza. Los haitianos tienen que saber que tienen mucho que perder. Que tienen que saber que hay consecuencias. Tienen que saber que, tienen que ocuparse de su que país. no pueden hacer lo que les dé la gana. Mira, concretamente con relación al río ese, a nosotros nos conviene que Haití tenga agua. Agua suficiente. Obvio, para que progresen allá. Y que tenga energía. Sí. Y nosotros tenemos, la historia ha querido que República Dominicana sea la fuente de las cuencas, el punto de partida de las cuencas que nutren de agua a Haití. Entonces hay que hacer un esfuerzo dentro del proceso de rescate, reconstrucción y pacificación de Haití. Vamos a ponerlo por orden: pacificación, rescate y reconstrucción de Haití. El tema del agua tiene que estar como uno de los temas principales para estabilizar la isla. Porque de lo contrario, lo que nos espera es un escenario de guerra por las aguas, cuando nosotros tenemos recursos. Ahora, lo que necesitamos es institucionalidad de Estado. En Haití no hay Estado, colapsó, y aquí tenemos un Estado frágil, débil. Pelegrín, la respuesta del gobierno, porque es que vemos este documento de la Cancillería del 2021. Usted dice que no es vinculante, pero existió, el simple hecho de que existiera es cuestionable. Mira, personalmente, en ese momento yo lo dije públicamente, yo entendí que alguien iba a renunciar de la Cancillería o a alguien lo iban a destituir. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Eso es uno de los puntos de cuestionamiento que nosotros, no ahora, nosotros tenemos desde hace tiempo una política de apoyar al gobierno en los temas donde coincidimos, y cuando tenemos que criticarlo, lo criticamos. En este tema, por ejemplo, decimos, muy bien, su discurso cambió, lo aplaudimos, lo apoyamos porque es nuestro discurso, nuestra posición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En política internacional, si tú tienes un discurso y no lo respaldas con los hechos, tú tienes un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este es un gobierno, pero porque lo hemos visto en todos los gobiernos. Nosotros tuvimos que lidiar con Gustavo Montalvo. Montalvo era el secretario de la presidencia, pero él era el jefe de la política exterior del país en todo lo que tuviera que ver con Haití. En todo lo que tuviera que ver con Haití, Gustavo Montalvo era el jefe. Tanto a ustedes en ese gobierno? Ellos, ellos no nos desconsideraron. Ellos estaban encordiados porque nosotros estábamos peleando dentro del gobierno. Ahora, nosotros lo estábamos cuestionando, lo cuestionamos, y ellos pensaron, mira, ustedes no se van a ir. Y nosotros hicimos lo que nunca se ha hecho. El presidente dijo, vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, usted no lo hizo, nosotros lo hicimos, nos fuimos del gobierno. Ahora, nosotros también en el gobierno del presidente Fernández vivimos la experiencia. Sí. La ley se aprobó, la ley de inmigración se aprobó en el 2004 y todavía en el 2011 no se había votado el reglamento. Y era porque un ministro se había empecinado en un modelo de reglamento que era la anulación de la ley. Por suerte que el canciller Morales Troncoso y el ministro de las Fuerzas Armadas cerraron fila con nosotros y evitamos que eso pasara. Y el presidente Fernández, que yo lo critico en el sentido de que él debió llamar
reunir a todo el mundo, discutir el tema y decidir. Él optó por una línea que es muy, muy común en él, darle larga y que los problemas se resolvieran solos. Traen sus soluciones. Pero, Pelegrín, con relación al documento que ha salido ahora y que no es vinculante, pero es cuestionable que se haya hecho. La ley de trata, la ley, el proyecto que sometieron, que ustedes saben que el país entero se empantalonó. Son demasiadas cosas cuestionables desde el gobierno. El acuerdo de límites marítimos con Holanda es una barbaridad. Y nosotros lo cuestionamos. Óyeme, y nosotros lo cuestionamos. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que es inconstitucional, es antinacional. Y además compromete las negociaciones futuras del país, las más importantes que son con el Reino Unido y con Estados Unidos. Sí, pero cuando vemos eso y lo que le he mencionado, ¿usted no cree que en el gobierno hay como sale contaminada la política con relación a este tema que es delicado y crucial para nosotros? Sale contaminada. Evidentemente, mira, en el gobierno hay una línea oficial que la ha formulado el presidente, que goza de aprobación de la opinión pública, porque si no hubiera apoyo público, no fuera esa la posición. El presidente interpreta, pero a mí me consta, porque en eso quiero ser justo, que el presidente también quiere ser consecuente con la memoria de su padre. Porque su padre me dijo a mí, nos dijo a nosotros, lo escribió en su libro, su último libro, que el problema, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es Haití. Entonces, él, consciente de eso, trata de ser consecuente con ese planteamiento y ha contado con el apoyo de algunos funcionarios dentro del gobierno y sobre todo de un movimiento vigoroso de opinión pública que respalda esas posiciones. En el gobierno tú encuentras por lo menos 6 ministros y 2 figuras tan importantes en el partido de gobierno como el presidente Mejía, aunque a veces sale con otras posiciones, pero en general él está más cerca porque él tiene una cuota de responsabilidad en la negociación del acuerdo de recasta Ley Hope-Hell, que es uno de los amarres más grandes que se han hecho. Mira, Janet, si yo estaba en Washington, vuelvo a Washington, un evento del Woodrow Wilson Center de Estados Unidos, discutiendo el DRCATA. Yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio y me acompañaba el diputado Cruz Pichardo. Y en medio de las conversaciones, un representante norteamericano, creo que Wheeler, nos da las gracias por los compromisos que nosotros asumimos con Haití. ¿Pero cuál es el compromiso? Yo miro al grupo y le pregunto, pero ¿tú sabes de algún compromiso? Porque yo no tengo idea de por qué no está dando las gracias. Y le pregunto. Él se da cuenta de que nosotros están en el aire con esos no sabemos de esos compromisos y hace así y se retira. Se diluye la discusión. Yo me quedo con el tema y aquí viene Robert Selig. Viene un mes después, mes y medio después, al Senado. Y yo voy como presidente de la comisión y le hago la pregunta abierta ahí. Y él se franqueó y dijo, no, nosotros, ustedes no calificaban para el DRCATA. Porque el DRCATA tenía años negociándose y ustedes llegaron de último. No le íbamos a permitir que entraran. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, le vamos a dar una oportunidad de que sean parte del DRCATA a condición de que ustedes asuman un compromiso dentro del esquema de la ley Hope-Hell, la ley Hope-Hell de coproducción, que era el esquema que Fernando Capellán y sus socios estaban montando en la frontera. Que ellos fueron los que movieron ese acuerdo. Convencieron al presidente Mejía que hiciera ese acuerdo a través de quién, de un personaje famoso, el amigo Luis Álvarez Renta.
Ay, Dios Luis mío. Álvarez Renta, amigo de Aristide, amigo del presidente Mejía, hace una combinación con Carlos Andrés Pérez para que Carlos Andrés le arreglara una cita a ambos presidentes y a Luis Álvarez Renta en la cumbre de Quebec. Y Carlos Andrés llama a Bush padre llama a Bush hijo y Bush hijo lo recibe. Y ahí conversan y llegan a los acuerdos. Al final esos acuerdos son difíciles con los haitianos. Terminó el escenario firmándose los acuerdos, pero el gobierno del presidente Mejía permitió el derrocamiento del presidente Aristide desde República Dominicana. Terrible. Entonces, no, es para que entendamos el problema, las complicaciones que hay. Pero ¿por qué no amarraron ahí? ¿Por qué tú crees que ahora nos enseñan la bola, nos pegan la bola con Central Romana? Acusando a Central Romana Sí. de esclavitud, suspendiéndole la cuota, porque el mensaje es, miren, o ustedes se hacen cargo del tema haitiano y asimilan a todos los haitianos y le dan la nacionalidad y hacen todo lo que nosotros digamos, o nosotros los vamos a sancionar. O sea, ellos están usando esa arma de comercio como usaron los europeos otras armas. Pelegrín, en este minutico, la respuesta del gobierno, ¿va bien? ¿Qué nos hace falta? ¿Más fortaleza? ¿Es suficiente con esto? Yo creo que no sobraría una advertencia a los funcionarios que andan de traidores firmando cosas como esta, que no deberían seguir en esa línea. Mira, yo creo que esa convocatoria del Consejo de Seguridad y Defensa es muy importante. De hecho, ese consejo estaba creado desde el 10, no se había constituido y se constituyó. Y ahí es que tiene que discutirse ese tipo de respuesta. Como inicio de una ofensiva del país es correcto, porque también eso manda una señal a quién. No es a los haitianos, no, es a la comunidad internacional. Ah. ¿Por qué? Porque el presidente le está diciendo, pero ustedes lo que quieren es que se arme un problema. Pues se va a armar. Porque cuando tú cierras la frontera y cierras los visados, son las primeras de 15 medidas que el gobierno puede tomar.